Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo me están escuchando? Buenas tardes, doctor. ¿Se escucha? Se escucha y se mira bien, ¿no es cierto? Solo se escucha, doctor. ¿No se ve la imagen? No está compartiendo pantalla, doctor. A ver, un ratingo. Compartir pantalla, dice, no están viendo. No están viendo, dice la... ¿Cómo puedo aprender pasando cursos? ¿Qué? Pero voy a traer mi lente. Nosotros estamos viendo ahí. ¿Están viendo esto o no? No, doctor, no se ve todavía. A ver, Auringa, vamos a ver. ¿Dónde está el problema? Compartir pantalla. A ver. Pantalla completa. Pantalla completa. Compartir. Mira aquí. A ver, tu pantalla no se puede. No.
¿Ahora sí están viendo? Sí, ahora se ve. Bueno. Aquí está con micrófono. Bueno, bien. No se puede ver aquí. Sí, no solo control. Aquí. Ya. Bueno, jóvenes, ya está todo bien ahora, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, bueno. Este tema es un poquito largo, un poquito moroso, pero hay que hablar. Son varias patologías, por eso se llaman lesiones renales adquiridas. Todas las patologías que se adquieren a lo largo de la vida. Primeramente tenemos el infarto renal. Nosotros sabemos que el infarto es una oclusión intempestiva de una arteria. Puede ser, en este caso, la arteria renal o alguna arteria secundaria. Y todo tejido que no esté irrigado se necrosa y muere, ¿cierto? Entonces, tenemos el trombolismo, al hablar de infarto renal, tenemos el trombolismo por enfermedades cardiovasculares, por embolia de la arteria renal, traumatismo, tetrancistosis y disección aórtica. Esto es lo que se ve en una tomografía. Se ve la magnitud, la edad del infarto, la atenuación, la forma típica en cuña, la base hacia la cápsula. Esta es la cápsula, ¿no es cierto? Pero la base está acá del infarto y el vértice en el ilio renal. El ilio renal es donde prácticamente está saliendo la pelvis, está saliendo la arteria y la vena. Pues la arteria está entrando y la vena está entrando en ese lugar. Los infartos agudos son acúmulos de sangre o líquido subcapsular. Hay infartos crónicos y el diagnóstico diferencial puede ser con una pielonefritis aguda, metástasis o lesiones linfomatosas pequeñas. Fíjense acá, completamente normal, pero zona de infarto en el riñón izquierdo. Este es el derecho, porque este es el hígado, ¿no es cierto? Y aquí está el riñón izquierdo. Vean acá, otra imagen con infarto. Este es parénquima renal normal, pero esta es la zona de infarto del riñón. La estenosis de la arteria renal. ¿Cuándo se produce? Por una hipertensión renovascular. Las causas, aterosclerosis, estenosis fibrodisplástica y ¿mediante qué estudio nosotros podemos diagnosticar una estenosis de la arteria renal? Una angiografía, una angiotomografía y la angioresonancia magnética. Fíjense, aquí tenemos, esta es la arteria renal y aquí tenemos una zona estenótica, ¿no es cierto?, de la arteria renal. La resonancia magnética o la angioresonancia tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 93 al 97%. O sea, que es un estudio, por supuesto, que vale la pena realizar en esta patología. Tenemos 4 grados de estenosis: normal, leve, moderado y grave. Vean acá, esta es la arteria aorta. Tenemos la arteria renal derecha con una zona estenótica de la arteria renal y esta arteria renal izquierda de calibre normal. Vean acá la aorta y aquí tenemos la zona estenótica de la arteria renal. Vean acá la aorta y esta es la arteria renal y tenemos una zona estenótica justo en el origen de la arteria renal. Y en cuanto al aneurisma y fístulas arteriovenosas, se clasifica en sacular, fusiforme e intrarrenal. La causa más frecuente, la aterosclerosis. Otra causa, la fibrodisplasia de la media y puede presentarse durante la gestación. También cuando hay neurofibromatosis y el síndrome de Ehlers-Danlos. Los intrarrenales se asocian a poliarteritis nodosa o enfermedad de Wagener. Fíjense acá. Aquí tenemos prácticamente una oclusión importante en el riñón izquierdo. Vean acá, tenemos otra oclusión importante
a esta zona que compromete. Este es el parénquima renal normal y este es el parénquima comprometido de este riñón. Y las fístulas. Tenemos fístulas congénitas adquiridas y las causas son traumatismos penetrantes, cirugías, tumores y procesos inflamatorios. Me refiero que una fístula es una comunicación entre arteria y vena. Fíjense, aquí tenemos una fístula. Hay una comunicación entre la arteria y la vena. Aquí tenemos otra. Fíjense, con su consecuente dilatación. Vean acá, esta es la dilatación que se representa por la fístula. ¿Qué pasa cuando hay una oclusión de la vena renal? La vena se puede ocluir extrínseca, una extensión directa, por una trombosis de la vena renal asociada a una enfermedad renal primaria, una trombosis de la vena cava inferior o una trombosis de la vena renal como un fenómeno primario en lactantes. Fíjense, aquí tenemos la vena y aquí tenemos prácticamente la oclusión parcial de esta vena. Fíjense que se ve claramente. Fíjense acá. Toda esta zona está obstruida, claramente visible, ¿no es cierto? ¿Qué podemos decir de las enfermedades del ureter, de las enfermedades adquiridas del ureter? Tenemos la obstrucción ureteral intrínseca. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos en clases? Aquí tenemos el riñón, esta es la pelvis y este es el ureter. Entonces, el uréter puede obstruirse por dentro, o sea, una obstrucción intrínseca, y por fuera una oclusión extrínseca, un ganglio retroperitoneal, un embarazo, un fecaloma, puede comprimir el uréter y ocluirlo, por supuesto que sí. Entonces, se obstruye por una oclusión intrínseca, cálculos ureterales, tumores de células de transición del ureter y cambios inflamatorios donde existe un proceso que ocasiona una contractura con una peristalsis insuficiente del ureter. Y la obstrucción ureteral extrínseca, fíjense, un estreñimiento grave, como les dije, ¿no es cierto? Un fecaloma, una obstrucción secundaria a un acodamiento o fibrosis alrededor de los ureteres, trastorno ginecológico, puede ser un quiste de ovario, un embarazo ectópico, una infiltración neoplásica local asociada con carcinoma del cuello, de la vejiga, del cervix, una linfadenopatía pélvica en los casos de cáncer de testículo. Entonces, la cadena ganglionar retroperitoneal se hipertrofia, los ganglios crecen desmesuradamente y comprimen los ureteres, una compresión extrínseca, ¿no? Y las lesiones ureterales iatrogénicas. Las iatrogenias ureterales ocurren principalmente en las cirugías ginecológicas, durante la extirpación de un mioma uterino, durante las histerectomías, cuando son muy laboriosas, y muy ocasionalmente en alguna cirugía de cesárea, cuando hay algún sangramiento importante, cuando hay alguna complicación en la cesárea, ya sea un atletismo placentario. Ustedes acuérdense, bueno, no ha llegado todavía a obstetricia, pero van a saber lo que es la placenta acreta, percreta e increta, que es lo que me acuerdo. Todo depende de la penetración de los cotiledones de la placenta. Entonces, cuando penetran muy adentro, muy profundamente, ocasionan un sangrado profuso, donde prácticamente se complica tanto y hay un riesgo de vida de la mujer,
que los ginecólogos ya nomás le hacen una histerectomía, le retiran la matriz. Y en ese sangrado profuso que presentan, pueden ligar sin querer uno de los ureteres. A eso se refieren las lesiones iatrogénicas. ¿Qué es la fibrosis retroperitoneal o la enfermedad de Orno? También se llama fibroplasia retroperitoneal crónica. Pero yo siempre les voy a preguntar a ustedes como fibrosis retroperitoneal o enfermedad de Orno. Fíjense, uno o ambos ureteres pueden ser comprimidos por un proceso inflamatorio que involucra los tejidos retroperitoneales sobre la vértebra lumbar inferior. ¿Qué quiere decir? Hay una fascitis, un proceso inflamatorio en el retroperitoneo que retrae, se fibrosa y abraza los dos ureteres, entonces ocasionando una obstrucción ureteral, la misma que al obstruirse puede ocasionar una hidronefrosis bilateral en el paciente. Las causas. Esto tomen en cuenta, anótenlo o márquenlo. Las causas de la enfermedad de Oro, tenemos la enfermedad maligna, o sea, la enfermedad carcinoma de mama y carcinoma de colon. Son las tres causas principales. Y también pueden ser causadas por algún medicamento como la metisergida. Y raras veces son idiopáticas. Pero me interesa que se aprendan este cuadrito, márquenlo, mis queridos jóvenes. ¿Ya? Carcinoma de colon. ¿Cómo es la clínica? Presenta, por donde ustedes comiencen, puede presentar un malestar, anorexia, pérdida de peso, uremia, infección rara y dolor en la región dorso-lumbar. En esta región presenta un dolor y el paciente comienza a adelgazarse. El diagnóstico se puede hacer mediante una urografía excretora o una ultrasonografía. Mejor si pedimos una tomografía, una resonancia magnética o una tomografía con emisión de positrones. Es importante ver aquí, fíjense, la luz, cómo disminuye por la fibrosis retroperitoneal. Todo el retroperitoneo se fibrosa, se va endurando y ahí lo abraza a los ureteres y los comienza a comprimir. Entonces, el tratamiento quirúrgico definitivo a esta patología es hacer que esos ureteres que son retroperitoneales se los coloca dentro de la cavidad abdominal para evitar la retracción, para evitar la compresión por parte del retroperitoneo. Aquí está el tratamiento, hay una regresión espontánea, tratamiento quirúrgico, se utilizan mucho los corticoides, antiinflamatorios, rara vez existe el autotrasplante y se debe realizar siempre una biopsia del tejido fibroso. La uropatía secundaria a una enfermedad maligna. Entonces, la obstrucción ureteral asociada con enfermedad maligna diseminada fue un suceso terminal debido al mejoramiento del tratamiento de derivación urinaria indicada. El objetivo del tratamiento es dejar el tracto urinario intacto y provocar la menor movilidad posible. Fíjense, aquí tenemos nosotros una obstrucción importante del ureter que está causando una uretero hidronefrosis, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es quirúrgicamente hacerlo intraperitoneal, colocarlo dentro del peritoneo o hacer un tratamiento con corticoides, cosa que al comienzo va muy bien. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el corticoide es un tratamiento antiinflamatorio, ¿cierto? Ahora, vamos a hablar de las enfermedades adquiridas de la vejiga. Tenemos la cistitis intersticial, o la úlcera de Hunner, o la fibrosis submucosa. Principalmente es una enfermedad de las mujeres de edad mediana, o sea, esta patología es muy frecuente en mujeres de 38 o 40 años, ¿ya? Se caracteriza por una fibrosis de la pared vesical con la consiguiente pérdida de la capacidad. Fíjense ustedes acá, normalmente
la mucosa de la vejiga se ve así de bonita. Pero cuando hay una cistitis intersticial, fíjense, se presentan unas úlceras a nivel de la mucosa de la vejiga, y mientras unas úlceras se están abriendo, otras se están cicatrizando. Y a medida que van cicatrizando, pierden su elasticidad. Y al perder su elasticidad, disminuye la capacidad de la vejiga. Si normalmente ese paciente con 180 o 200 sentía ya la sensación o las ganas de orinar, con la cistitis intersticial, al haber úlceras en la mucosa que cicatrizan y se retraen y la fibrosan, entonces va a disminuir paulatinamente la capacidad vesical, y esos pacientes con 100 centímetros, 80 centímetros van a comenzar a sentir la necesidad de orinar jóvenes, ¿ya? Entonces, esta patología es muy molestosa para la mujer. ¿Y cómo se manifiesta clínicamente? Primeramente, a medida que en la mujer se va instalando esta patología, la mujer siente dolor intenso en el hipogastrio cuando la vejiga se está distendiendo. Se distiende la vejiga y el dolor aumenta. Automáticamente la mujer se da cuenta que yendo a orinar el dolor le va a pasar. Y así paulatinamente la mujer se queda sin consultar al médico. ¿Por qué? Porque a medida que va sintiendo el dolor, ella orina y le pasa el dolor. Pero no es positivo para ella. ¿Por qué? Porque la retracción y la fibrosis vesical va a ir en aumento y la disminución de la capacidad vesical va a disminuir, y por lo tanto la polaquiuria se va a hacer mucho más manifiesta en esa mujer. ¿Me están entendiendo, joven? ¿Cierto? Sí, doctor. Fíjese la patología. Existe una obstrucción de los ganglios linfáticos vesicales secundaria a una infección pélvica. Hay una tromboflebitis que complica la infección aguda, intrínseca, prolongando secundaria a una vasculitis, o sea, hay un proceso inflamatorio de los vasos de la vejiga. Puede ser de origen neurogénico, pueden presentar factores endocrinológicos, presentan células cebadas de la superficie vesical y un trastorno neuroinmunoendocrino. Ya estamos aquí con otro tipo de situaciones. Lo que quiero que me entiendan, porque esto no les voy a preguntar. Lo que quiero, o sea, existen varias causas. Lo que quiero que ustedes me entiendan, jóvenes, es que la cistitis intersticial es una lesión de la mucosa que se abre. Primero se inflama, se abre una úlcera, esa úlcera cicatriza espontáneamente, logrando la pérdida de la elasticidad de la vejiga en ese sector. Pero como son tantas úlceras que se van presentando, mientras unas aparecen, otras están cicatrizando ya, entonces la capacidad vesical disminuye considerablemente con la sintomatología tan molestosa para la mujer como es la polaquiuria. Fíjense la clínica, la sensación de ansiedad de la mujer. Existe una historia de alergia, hay la polaquiuria, le decían misturia, dolor suprapúbico, dolor en la región periné, y hay una hematuria macroscópica. ¿Puede haber? Claro que sí. ¿Cuáles son los signos? Sensibilidad en la región de la vejiga, hay hipersensibilidad en el área suprapúbica, y en los datos del laboratorio vamos a encontrar una hematuria microscópica y las pruebas de función renal serán normales. Los datos radiológicos en la urografía excretora son normales a menos que exista reflujo, en tal caso habrá una hidronefrosis. En la cistografía se observa reflujo. ¿Se acuerdan que hablamos nosotros que la cistografía es el estudio ideal para estudiar el reflujo vesiculoenteral? Y ustedes dirán, ¿por qué hay reflujo? Porque acuérdense que la vejiga
está disminuyendo de capacidad y por lo tanto hay un aumento de presión intravesical en el momento de la micción y ese aumento de presión intravesical hace que la orina refluya hacia los ureteres llegando hasta el riñón, ocasionándonos, si fuera bilateral, una insuficiencia renal en el paciente. ¿Qué instrumentos podemos utilizar para su estudio? La cistoscopía, donde vamos a ver cómo es la evolución de la mucosa. Mientras una parte es normal, en otra parte presenta úlcera, ¿cierto? Es importante la presencia de edemas y hemorragias petequiales a nivel de la mucosa vesical. ¿Cuál será el diagnóstico diferencial? Con una ulceración tuberculosa o con unas úlceras vesicales. Se sugiere diagnóstico en paciente que vive en área endémica, o sea, como la esquistosomiasis. ¿Cuáles son las complicaciones? Habrá una estenosis ureteral gradual. Poco a poco el ureter se va cerrando y el reflujo será una de sus consecuencias, una de sus secuelas, una de las complicaciones por la cual se hace evidente el reflujo vésico-ureteral. Tratamiento. Este tratamiento que está aquí a continuación, lavado vesical con nitrato de plata, electrocoagulación de la superficie, hay que utilizar antihistamínicos, prednisolona, en fin. Yo aprendí, jóvenes, cuando hacía la especialidad allá en el Brasil, a hacer un cóctel de DMSO, quiere decir el dimetilsulfóxido, diluir una ampolla de prednisona, hay que utilizar una ampolla de silocaína al 2% sin adrenalina, se utiliza heparina sódica y todo este cóctel prácticamente se introduce dentro de la vejiga e introduciendo este cóctel dentro de la vejiga prácticamente se le incita al paciente a que se eche del cúbito lateral derecho, izquierdo, del cúbito ventral, del cúbito dorsal activo y luego deambule. Pero siempre este tratamiento primeramente tiene que hacerse bajo sedación. ¿Para qué? Para que haya una sobredistensión, son dilataciones hidráulicas. Todo ese compuesto que les repetí, eso se mezcla con suero fisiológico o primeramente pueden aplicarlo solo, puro, como les describí, y luego recién introducen suero fisiológico en la vejiga de esa mujer. ¿Para qué? Para que haya una sobredistensión, bajo sedación se sobredistiende y cuando pase el efecto prácticamente ya hemos conseguido una dilatación de la pared vesical. ¿Cuáles son las medidas generales o vesicales? Se puede hacer una infección, puede haber una infección, por lo tanto debemos dar antibióticos. En casos de uretritis senil se ayudan con supositorios vaginales de dietilestilbestrol. El dietilestilbestrol lo vamos a volver a ver en los pacientes que presentan hematuria como consecuencia de un proceso inflamatorio o una alteración de las vesículas seminales. Eso lo vamos a ver el tema también, ¿ya? El pronóstico, la mayoría de los pacientes responden a las medidas anteriores, lo que no lo hacen pueden requerir cirugía. Se puede operar. ¿Qué es la incontinencia urinaria? En el hombre, después de una prostatectomía o de una adenomectomía transvesical, se puede, fíjense, aquí está la vejiga, esta es la glándula prostática y aquí está el esfínter externo. Esto es lo que sujeta, lo que ataja la orina. Entonces, por cualquier motivo puede haber una lesión del esfínter externo y ese paciente se queda incontinente.
tose, orina y ese paciente se va a mojar todo el tiempo los pantalones. Y esos jóvenes es una lesión terrible para el neurólogo dejar un paciente incontinente. Puede haber un daño intrínseco del esfínter uretral del músculo liso, puede haber un daño al esfínter voluntario o en la parte de su resección, de su inserción. Entonces, jóvenes, el esfínter externo es este es el esfínter interno o vesical, que es liso, involuntario. Y este es el esfínter estriado, que es el externo. Gracias a a nosotros no se escapa la orina. Entonces, hay que identificarlo perfectamente bien. Se puede hacer un control urinario mediante un esfínter artificial. Vale decir, aquí el paciente presenta una lesión y se está orinando. Entonces yo puedo colocar una prótesis o un esfínter artificial. Se pone un esfínter artificial, luego se lo comprime a nivel de la uretra para que esa compresión extrínseca evite la pérdida involuntaria de la orina. ¿Qué es la enuresis? La enuresis, jóvenes, es la micción involuntaria durante la noche. Esta es una patología frecuente en los niños y también en las niñas. ¿Y por qué se presenta? Puede ser por una falta de maduración del sistema nervioso que va a inervar la vejiga y todo el sector del hipogastrio, o bien se presenta por un trauma de tipo psicológico. El trauma de tipo psicológico ocurre cuando nace un niño, o bien cuando los niños están durmiendo, de pronto ven que el papá y la mamá comienzan un escándalo y el niño se asusta. Entonces, ese trauma psicológico que sufren los hijos se hace manifiesto cuando en la noche los hijos están durmiendo. Basta que escuchen la palabra del padre para que inmediatamente ellos se les escape orina de la vejiga. Hay una contracción involuntaria por las cuales el niño pierde orina en la cama por un trastorno netamente psicológico. Esta enuresis puede durar hasta los 10 años, jóvenes, que es prácticamente donde ya los niños no se orinan y son un poquito ya más maduros. Y, lógicamente, esto también puede durar si es que los niños siguen viviendo y siguen recibiendo ese trauma tan importante del padre que hace daño, el pelear delante de los hijos. Si quieren marido y mujer, váyanse al patio y listo, allá se tratan lo que ustedes quieran, pero nunca delante de los hijos, jóvenes. O sea, es una psicodinámica donde uno, en los niños, causar enuresis, el nacimiento de un hermano, una enfermedad aguda puede acompañarse por un control incompleto durante la noche, o puede haber un estrés fisiológico o psicológico que restablece la presión inestable. Entonces, esos trastornos psicológicos hay que identificarlos, ¿ya? Fíjense, el niño se orina, ¿por qué? Porque puede presentar una ansiedad, puede haber polaquiuria y urgencia, mojan la cama y puede ocasionar una capacidad vesical disminuida. ¿Qué estudio vamos a realizar? En un examen general de orina, y todos los estudios urológicos serán normales. Todos los estudios incluidos en el examen, la urografía excretora será normal. La uretrocistoscopia es normal. Los estudios de cistométricos son anormales y se tiene una curva típica de la vejiga neurogénica inestable. O sea,
son estudios urodinámicos que nos identifican esta patología, pero ustedes jóvenes tienen que saber identificar y saber interrogar a la mamá. Mi hijo no pasaba nada, doctor, se orinaba, era sano, se levantó, se dormía tranquilamente, alguna que otra vez se orinaba, pero desde un tiempo a esta parte tenemos problemas con mi esposo, que tantos problemas maritales que pueden surgir en una familia, y desde las peleas que van escuchando los niños comienzan a orinar. Dice, mi hijo no era así, fue que cuando comenzábamos a pelear parece que se asustó y el niño comenzó a orinar cada que escucha la voz del padre. Entonces es un trauma psicológico importante que los niños tienen que superar. ¿Cuál será el diagnóstico diferencial? La obstrucción, la estenosis de la uretra distal, la infección y una enfermedad neurogénica en el paciente. El tratamiento, después de cenar, se le limitan los líquidos a ingerir por parte del niño, se debe vaciar la vejiga completamente antes de que vaya a dormir y el niño será despertado un poco antes de la hora habitual en que moja la cama. ¿Qué quiere decir estos jóvenes? Uno de mis hijos tenía este problema. Entonces, ahí cuando yo estudiaba en Sucre, nos enseñó el pediatra ya, nos enseñó de que identifiquemos la hora, o mejor dicho, el último que vaya a dormir, a veces tenemos que estudiar con mi esposa, entonces el último que vaya a dormir lo hace orinar al niño. Uno dormía a las 2, 1 de la mañana, entonces lo hacíamos orinar. Pero sí o sí poníamos el despertador a las 4 de la mañana, 4 de la mañana son 4 horas que transcurrían, y lo levantábamos al niño para que orine. Orinado el niño, nos lo volvíamos a echar a dormir y seguía durmiendo hasta el día siguiente, que ya no pasaba nada y se mantenía seco. Eso lo hacíamos más o menos por unos 10 o 15 días. Pasados esos 10 o 15 días, entonces ya no poníamos el despertador a las 4 de la mañana, poníamos a las 5 en punto de la mañana. Todos los días había que levantarse a las 5 en punto para que el niño orine. Siempre tomando en cuenta la precaución de no darles a los niños té o café por la noche. Hasta que los niños van superando paulatinamente todo este proceso tan molestoso para estas criaturas, ¿no es cierto? El tratamiento se realiza a la imipramina o el tofranil, que se administra un comprimido a partir de las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde se da un comprimido y ese niño ya deja de tener este problema. Pero tienen que aprender cómo quitar la medicación del niño. O sea, tienen que retirar la medicación paulatinamente hasta que logren su objetivo. Cuerpos extraños en la vejiga y en la uretra. Fíjense, esta es la glándula prostática y aquí tenemos un destornillador, ¿cierto? Fíjense que tenemos una vejiga y tenemos un cuerpo extraño dentro de la vejiga. Jóvenes, cuando veamos nosotros las imágenes que les voy a mostrar, van a ver ustedes tantos problemas y tantas cosas que ocurren con la urología que uno se queda con la boca abierta. A comenzar, les voy a decir que un joven se masturbaba con un destornillador y el destornillador se le fue hasta dentro de la uretra y a penetrarse la vejiga. Entonces tuvimos que hacer medias corazón y sacar todo ese destornillador despacito para que no dañe gran parte la uretra. Pero existen, jóvenes, y estas patologías
Son personas, como vulgarmente se dice, tienen un cable chipado con algún problema ansioso, vaya a saber qué es lo que tienen, que por qué utilizan siempre cuerpos extraños, principalmente para la masturbación. Aquí está lo de las fístulas vesicales. ¿Qué es una fístula? La fístula es una comunicación anómala entre una cavidad con otra cavidad o una cavidad con el exterior. Si fuera vejiga con la pared abdominal, sería una fístula vesicocutánea. Pero aquí tenemos una comunicación del útero con la vagina. Entonces, es una fístula vésico-vaginal. ¿Cuándo se presenta esta fístula vésico-vaginal? Principalmente después de las cirugías laboriosas, te decía, después de una histerectomía, después del parto, o bien cuando antes existía el famoso forceps. ¿Qué era el forceps? El forceps eran imagínense como dos manos metálicas que cuando el niño no podía o le dificultaba el alumbramiento, entonces se metía el forceps, esos fierros que lo agarraban de la cabecita al niño y lo tironeaban buscando el facilimum de flexión para que salga completamente. Pero como era fierro, eso causaba muchas lesiones por compresión de los ureteros o de la vagina, con la consecuente presencia de fístula vésico-vaginal. Ya hablaremos de la cirugía, les voy a mostrar en qué consiste. Clínicamente, hay una orina infectada, irritabilidad vesical, paso de los alimentos, salen con heces mezcladas, ¿no es cierto? Signos de obstrucción intestinal y una sensibilidad abdominal. Aquí tenemos la fístula vésico-vaginal. Fístula vésico-intestinal. La fístula vésico-intestinal, jóvenes, es cuando existe un defecto a nivel de sigmoides o se puede hacer mediante una colostomía proximal. ¿Ven? O bien una fístula las fístulas vesicales que van hacia los apéndices, hacia el apéndice vermicular, ¿me entienden? Entonces, son muy raros. Yo nunca he visto, sí he visto fístulas vésico-vaginales, he visto fístulas vésico-cutáneas, he visto fístula vésico-uterina, también he visto, pero esta que habla con el apéndice nunca en mi vida lo he visto. Entonces, ¿qué estudios vamos a realizar para el diagnóstico de una fístula? Tenemos cistoscopio. Metemos el cistoscopio, ahí vamos a ver la presencia vemos la presencia de esta zona abierta que es la fístula, ¿no es cierto? Donde hay una comunicación del útero con la vejiga. Vemos otra patología que se llama lipomatovejiga. Fíjense, es una cistografía, pero llama la atención esto que existe acá. La lipomatosis no es nada más que un agrandamiento y engrosamiento del tejido adiposo que es localizado bien al lado o frente a la vejiga y prácticamente de la vejiga nos puede ocasionar una obstrucción vesical. ¿Por qué? Porque hay una compresión extrínseca
que se nos cierra el cuello y no vamos a poder orinar. La cistitis hemorrágica no infecciosa. Después de la radioterapia, cuando alguna mujer principalmente, ya Dios gracias, ya no existe la cobaltoterapia, bendito sea Dios, jóvenes, existía mucha iatrogenia, mucho, pero mucho problema con las cistitis hemorrágicas. Porque esas quemaduras jóvenes hacían que la vejiga se convierta como un papel mojado. Entonces, nadie puede operar una vejiga luego de una radioterapia. No se metan a ser jóvenes. ¿Por qué? Porque si ustedes abren vejiga, eso no va a cicatrizar nunca más. Bien. ¿Qué es la eyaculación hemática? La eyaculación hemática es cuando el hombre, luego de una relación sexual, entonces, lógicamente, al hombre tiene que preocuparse. ¿Por qué? Porque es principalmente la esposa es la que manifiesta o la que encuentra el semen sanguinolento en el fondo de la vagina, ¿no es cierto? Entonces, cuando se identifica el origen, generalmente existe una hipertrofia de la mucosa de las vesículas seminales. Entonces, cuando existe esta patología, el tratamiento debe realizarse con dietilestilbestrol 5 miligramos por día durante una semana. Entonces, es posible realizar el tratamiento. Fíjense, ¿qué es el priapismo? El priapismo no es más que la condición patológica caracterizada por una erección peniana que persiste más allá o no está relacionada con la estimulación sexual. ¿Qué quiere decir esto? Hay erecciones jóvenes que son naturales, que lógicamente nosotros los hombres para tener una relación sexual tenemos que tener el pene erecto. Por algún problema, principalmente por alguna drepanocitosis o algún problema hematológico, o bien el uso de ciertas sustancias, y aquí aprovecho de contarles que una vez un menonita, no digo un gringo, que no era menonita, un gringo se metió 2 mujeres al mótel y el hombre se echaba para mantener una relación sexual con esas 2 mujeres, se echaba en el glande cocaína, joven. ¿Se dan cuenta ustedes? La cocaína se absorbe porque es mucosa, ¿no es cierto? Entonces, el hombre terminó con un priapismo. Que Dios nos acuda. Tuvimos que hacer un drenaje en el paciente bien prolijo y el paciente quedó con una impotencia sexual definitiva, jóvenes. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esta patología. Fíjense, esta es la anatomía. Tenemos la arteria, la irrigación está por la arteria dorsal. Aquí están los 2 cuerpos cavernosos. Aquí está la uretra y el cuerpo esponjoso. Aquí está la vena dorsal, donde nosotros tenemos que ver qué porción o cómo es la irrigación tanto de la arteria y de la vena, ¿me entienden? Para nosotros resolver quirúrgicamente este priapismo. ¿Se puede resolver con tratamiento clínico? Por supuesto que sí. Tenemos una clasificación del priapismo. Tenemos priapismo de bajo flujo o isquémico, tenemos priapismo de flujo alto, que no causa dolor, y el priapismo recidivante. El priapismo de flujo bajo o
veno oclusivo es la forma más común de priapismo, generalmente se rosa y máxima rigidez. Una duración de 4 horas como un síndrome compartimental. Y las consecuencias potenciales con la fibrosis corporal irreversible y disfunción eréctil permanente, por lo tanto, es una urgencia urológica. No es para dejar un priapismo existente, eso hay que resolverlo ya, ahorita. ¿Por qué? Porque hay posibilidades de que esta patología remita. Pero si llega tarde al tratamiento, bueno, tampoco el médico es Dios. Un paciente que va a tener que ser operado quirúrgicamente y va a terminar con un cuadro de insuficiencia, con un cuadro de impotencia sexual definitiva, jóvenes. Terminan con una impotencia sexual definitiva. Eso tómenlo muy bien en cuenta. El priapismo de alto grado arterial o no isquémico causada por la entrada de flujo sanguíneo cavernoso no controlado, la erección realmente no es dolorosa y no tiene máxima rigidez. El priapismo no isquémico requiere la evaluación y la atención oportuna. No es una urgencia urológica. ¿Cuál es la patogenia del priapismo? Se presenta por un mal drenaje cavernoso, por lo general a nivel del intracavernoso. Vale decir, hay un trastorno neuromuscular y hay una modificación de la hemodinámica de la sangre intracavernosa, que eso es muy importante. La etiología. ¿Qué patologías causan un priapismo? Principalmente las hemopatías, la drepanocitosis, constituye el 5% de los casos, presentan leucemia mieloide crónica y una anemia falciforme. Tenemos causas vasculares, dentro de las causas vasculares tenemos tromboflebitis infecciosa y estados de hipercoagulabilidad. Tenemos causada por fármacos, antihipertensivos, vasoactivos, heparina y antipsicóticos. Jóvenes, yo les decía que yo he visto por el uso de cocaína. Cocaína se echaba en todo el glande del pene y, por supuesto, la cocaína se absorbía. Entonces estaban completamente drogados. También se presenta priapismo por neoplasias, por tumores, ya sea cáncer pélvico o de pene, de próstata, de vejiga o testículo. Tenemos causas traumáticas, causas neurológicas y causas tóxicas. También existe el tratamiento idiopático que constituye el 50 al 30% de los casos. Clínicamente, la exploración física y la anamnesis permiten precisar los antecedentes del contexto de aparición y duración del priapismo. El examen gasométrico hay que hacer necesariamente una gasometría arterial haciendo una punción en los cuerpos cavernosos. Esto no les voy a preguntar sobre la gasometría. Tenemos el tratamiento, se tiene que obtener una tumescencia, hay que evitar la recidiva y evitar las secuelas erécticas en el paciente. El tratamiento se inicia con la punción evacuante de los cuerpos cavernosos, una aguja de buen calibre, se punciona el cuerpo cavernoso y se va aspirando. Ahorita van a ver algo interesante. Fíjense, nosotros en el Hospital San Juan de Dios, aquí tenemos un priapismo, utilizamos una aguja gruesa, una aguja de punción gruesa, tanto a la izquierda como a la derecha. Yo, por supuesto, no resuelvo solo esto, necesito la ayuda de un médico, de una enfermera, de un internado, más o menos, que sepa lo que es esta patología. Entonces, se puncionan los dos cuerpos cavernosos e inmediatamente se produce el lavado de los cuerpos cavernosos. O sea, 100 partes,
o sea, se hace una punción de los cuerpos cavernosos con una aguja gruesa, fíjense, es gruesa, que está conectada a una jeringa. Entonces nosotros aquí colocamos suero fisiológico al comienzo, introducimos en el cuerpo cavernoso y aspiramos rápidamente para sacar esa sangre que está detenida. Cuando no podemos nosotros sacar con suero fisiológico y hacer que se mezcle con esa sangre, entonces utilizamos al 0,1%, ¿vale? Es decir, diluimos en 1 litro de suero, en suero de 1000, e introducimos directamente en el cuerpo cavernoso a razón de medio o 1 centímetro en cada cuerpo cavernoso. Entonces, ese tiene el tratamiento tiene, dependiendo, un tratamiento satisfactorio si es que lo encontramos a tiempo. También da resultado una anestesia raquídea o peridural para que se relaje y pueda remitir, también es importante, jóvenes. Aquí está la inyección intracavernosa, la epinefrina o fenilefrina. Al repetir 10-20 minutos si no se produce la detumescencia. Hay que monitorizar los signos vitales. Nuevo fracaso puede utilizar adrenalina diluida en 1000 ml de solución de adrenalina o al 1%, o sea, diluir en 1 litro de suero e inyectar paulatinamente al cuerpo cavernoso. El tratamiento quirúrgico consiste en hacer una incisión en el glande, formando una fístula. Perdón un momentito, joven. Hola, señorita, ¿cómo te va? Disculpa, no te pude contestar porque te pasé. Yo podría explicar un día cómo se dividía y yo conmigo con ellos, arriba, no te preocupes, ya rico todo bien, ya, queda bien, gracias, te agradezco. Chao. Disculpen, jóvenes. Ya. Aquí les decía, se realiza ante el fracaso de todas las funciones que uno pueda realizar, inyectar adrenalina, quidea, se hace una fístula caverno-esponjosa, o sea, se hace una incisión a nivel del glande y ahí ustedes se comunica el cuerpo esponjoso con el cuerpo cavernoso y entonces toda esa sangre del cuerpo cavernoso pasa al cuerpo esponjoso y prácticamente desaparece el priapismo. Pero, mis queridos amigos, queda impotente para toda la vida. Esa es la complicación terrible para el hombre después de haber superado un priapismo. Pronóstico: dentro de las 24 primeras horas de evolución, el tratamiento conserva muchas posibilidades de éxito. Más allá de las 48 horas, el riesgo de trastornos eréctiles importante es del orden del 60%. ¿Qué es la fimosis? La fimosis es la estrechez, fíjense acá, el prepucio no puede descender.
estrechez prepucial que determina dificultad o incapacidad para retraer manualmente el prepucio detrás del surco balano prepucial, es la fimosis. Aquí está, no se puede llevar el prepucio para atrás, ¿no es cierto? Fíjense, le cuesta, eso es una fimosis. La incidencia de fimosis es normal en el recién nacido, pero paulatinamente eso va remitiendo. Cuando se presenta en adultos, lógicamente el tratamiento es netamente quirúrgico. Circuncisión. Y la circuncisión nosotros en los adultos lo hacemos con anestesia local y es una cirugía ambulatoria. Se hace una cirugía bajo anestesia. Puede ser la fimosis, puede ser congénita, puede ser secundaria una balanopostitis, puede ser traumática o si con una cicatrización de una balanitis erótica obliterada. Diagnóstico diferencial, fíjense, aquí tenemos una fimosis, el prepucio no puede retraerse, acá no puede retraerse, y aquí, fíjense, esto se llama parafimosis, quiere decir que como este anillo está tan angosto, yo lo bajo a la fuerza, con un poco de fuerza lo bajo para atrás del surco balano prepucial y... ¡Ay, Dios mío! Hola, camarita. Disculpen, jóvenes, pero aquí esta campaña me va a volver loco. Bueno, discúlpenme, por favor. Fíjense, esto es un cuadro de parafimosis. Parafimosis quiere decir que el anillo se va para atrás. Entonces, jóvenes, esta patología es muy dañina si ustedes no lo saben resolver. ¿Ya? Yo les voy a enseñar cómo se resuelve. Y el tratamiento de la fimosis se hace con una serie de cremas antiinflamatorias, pero generalmente, jóvenes, lo mejor es una cirugía, porque esta crema casi no sirve para el tratamiento. La circuncisión deriva del latín circuncisio, o sea, se corta esa piel y fíjense, se hace una sutura alrededor, este es el glande, alrededor del surco balano prepucial y prácticamente desaparece ese anillo fimoso.
Aquí está la parafimosis. Fíjense, es una emergencia urológica en que una fimosis por una maniobra de reducción indebida, reacción indebida, se atasca por detrás del surco balano-prepucial y estrangula paulatinamente el prepucio, ocasionando entonces que llegue sangre arterial a la punta del meato y por aquí comienza a necrosarse. He visto yo ese cuadro que hay que tener muy en cuenta cuando dura mucho tiempo esa parafimosis. Definición de parafimosis: situación en que el prepucio queda retraído hacia atrás y es imposible volver a retraerla a su posición normal. Es una urgencia quirúrgica, se realiza reducción manual y de no ser posible se debe hacer una cirugía a la brevedad. Pero siempre se puede. Esta es la parafimosis, queda así y tenemos que hacer nosotros con una maniobra manual que esto vuelva aquí adelante del glande y luego se reduce esto, ¿me entienden? Hay una tumefacción de la punta del pene al retraer el prepucio y llevarlo atrás. Existe mucho dolor y hay una incapacidad para llevar el prepucio hacia atrás. Hay una decoloración de la punta del pene, se presenta rojo oscuro o azulado. ¿Por qué? Porque va perdiendo, el tejido va muriendo paulatinamente por falta de oxigenación. El tratamiento: hay que lubricar el pene con silocaína y hacer una maniobra manual. Fíjense acá. Este es el dedo índice y este otro es el otro dedo índice, este es el dedo medio y este es el otro dedo medio. Entonces, entre estos 4 dedos se coloca el pene y aquí la zona de parafimosis. Se lubrica con silocaína, bien lubricadito, y ustedes agarran estos dedos, presionan el surco balano prepucial y en los dedos pulgares introducen a la fuerza, con fuerza van introduciendo paulatinamente el glande por dentro de este anillo. Como está con silocaína, eso va a ir despacito resbalando por el anillo del prepucio hasta que se logra introducir hacia adentro. Y lógicamente eso les va a doler un poco, claro que sí, pero se evita una cirugía porque una cirugía en estas circunstancias queda feísimo, jóvenes. Entonces, una vez que se reduce la parafimosis, se le indica al paciente que lo deje ahí por varios días hasta que baje el edema, mejore el aspecto y luego ya se planifica una circuncisión con anestesia local y queda una cirugía bonita, ¿ya? Las complicaciones, fíjense, aquí está necrosado el glande, hay retención urinaria, ulceración del glande y necrosis isquémica de la mucosa del glande. ¿Qué es la enfermedad de Peyronie? Es una enfermedad localizada del tejido conectivo que primariamente se expresa a nivel de la túnica longínea y luego se extiende al resto del tejido hereje. Me explico mejor. Fíjense, la enfermedad de Peyronie es una vasculitis, es una fibrosis que se crea en este sector del pene. Entonces, en este sector, esa fibrosis evita la elongación del cuerpo cavernoso en el momento de la erección. Aquí todo está normal, pero aquí está el proceso cicatrizado, la fascitis, como ustedes quieran llamarla, ¿ya? Entonces, se produce una cicatrización y esto es como un nódulo, como una cicatriz fibrosa que impide que en el momento de la erección pero eso se puede resolver clínica y quirúrgicamente, ¿ya? Entonces, nosotros, cuando hacemos un tratamiento clínico, utilizamos vitamina E, utilizamos corticoide en dosis bajas, utilizamos el potaba, la
que la cruz, y lógicamente el tratamiento es largo, por lo menos de 1 año, ¿no? Por los años que uno tiene, que ya llevo, yo procuro no realizar una cirugía correctiva inmediatamente. ¿Por qué? Porque yo sé que eso va a mejorar de a poquito. Y les digo a los pacientes, realice el tratamiento, tenga paciencia. Mientras usted pueda tener una relación sexual, pueda penetrarla a su pareja y eyacular, tranquilo, usted vamos a mantener un tratamiento clínico. Pero en el momento que usted no pueda penetrar a su pareja o a su mujer, como ustedes quieran, le dificulte y no pueda tener una relación, ahí sí se realiza una cirugía. ¿Y la cirugía en qué consiste? En que yo justo en la parte opuesta, contrario, hago una incisión longitudinal y cierro en sentido transversal. Con eso prácticamente a nivel del cuerpo cavernoso, ¿no es cierto? Con eso prácticamente logro que el pene se ponga recto. Pero, aquí está el pero el pene se reduce de tamaño. Y esto hay que avisarle sí o sí a los pacientes. Ningún hombre, jóvenes, ningún hombre quiere que su pene se achique. Entonces les digo, tengamos paciencia. Y es verdad, mientras tenga relación sexual, el paciente va a realizar el tratamiento clínico. A la larga va a mejorar, por supuesto que sí, que va a mejorar. Puede que no llegue a una rectitud completa como era antes, pero mientras pueda eyacular, mientras pueda satisfacerse sexualmente y pueda satisfacer sexualmente a su pareja, mejor no. Años y la experiencia me ha mostrado eso. He operado y he visto las consecuencias de la cirugía. Quedan bien, pero la consecuencia, ya les digo, apenas sea chica, y eso les digo cuando no hay más caso que operar, les digo, esto tu pene va a quedar un poco más chico, te estoy avisando. Entonces se le comunica, se opera, es así, y los hombres son reacios a que el pene se vea chico. Sigamos. Clínicamente presenta erecciones dolorosas. Fíjense, aquí está la placa fibrosa y miren cómo está la curvatura del pene, ¿cierto? Hay dificultad en la penetración y hay una disfunción eréctil. Clínicamente, el comienzo sintomático puede ser rápido o lento. Hay una evolución de la placa, puede haber una regresión del 13%, una estabilización de un 40% o una progresión del 40%. ¿Entienden? ¿Qué vamos a mostrar? Tomografía va a mostrar una longínea normal con una línea fina y una irregular de 80 a 100 unidades Hounsfield en la periferia del cuerpo cavernoso. Puede haber irregularidades y pues, la calcificación en áreas nodulares que miden de 200 a 300 unidades Hounsfield, o sea, son bastante duras, ¿cierto? Se puede hacer una cavernosografía o una rigidometría para medir el grado de rigidez del pene. Y las variantes terapéuticas, hay varios tratamientos clínicos. Se utiliza vitamina E, así desde la colchicina. Utilizamos aquí lo que les decía, el potaba. Yo utilizo bastante potaba con buenos resultados. También se utiliza el tamoxifeno. El tamoxifeno es un medicamento que sirve para aumentar la fertilidad y la cantidad de espermatozoides en el hombre. ¿Ya? Pero poco lo utilizo. Sigamos. Existen variantes terapéuticas, los medicamentos intralesional, los esteroides, el interferón y la colagenasa. Puede haber una terapéutica física, o sea, existen unos vibradores especiales para ablandar la placa dura, existe el láser blando,
el ultrasonido, las radiaciones y las ondas de choque para ablandar esa fibrosis que presenta en el cuerpo cavernoso. Y también, lógicamente, existe el tratamiento quirúrgico, como ya se lo relaté anteriormente. Luego tenemos los tumores mesenquimatosos en la mujer. Tenemos los angioqueratomas y la carúncula uretral. La carúncula uretral es un extropio de la mucosa uretral. La mucosa uretral se va para afuera, presenta una granulación ulcerada y puede presentar hematuria y disuria en la mujer. ¿Qué es el hidrocele? El hidrocele consiste en la acumulación de líquido progresivo indoloro entre la capa visceral y parietal de la túnica vaginal. Aquí está la túnica vaginal, aquí está el testículo. Entonces, rodeando al testículo está la túnica vaginal y ahí se llena de líquido. ¿Cuál es la causa principal de un hidrocele? Los traumas. Una epididimitis, un proceso inflamatorio, alguna neoplasia puede ocasionar una hidronefrosis, pero generalmente los traumas son los causantes de la hidronefrosis. ¿Cómo voy a diagnosticar un hidrocele? Fíjense aquí la linterna, esto es una prueba de transiluminación. Se puede hacer una ecografía para ver la ecografía perfectamente sin ningún problema. El tratamiento, jóvenes, el que les aconsejo, nunca puncionen un hidrocele, porque más va a tardar en disminuir o en volver a su lugar y ustedes van a quedar mal. ¿Por qué? Porque van a tener que cobrar, lo puncionan, lo aspiran y más tarde que rápido va a agarrar el paciente, va a decirle: doctor, mira, otra vez me está apareciendo líquido y usted me cobró tanto. La mejor es la cirugía, eversión de la túnica albuginea, se aspira el líquido, se deja un drenaje, un día de internación y al otro día el paciente está en su casa. ¿Qué es el varicocele? El varicocele es una dilatación del plexo pampiniforme localizada cranealmente en el testículo. Fíjense, este es el plexo pampiniforme, más frecuente en el lado izquierdo que en el lado derecho. En el lado izquierdo se debe a una desembocadura de la vena espermática en la vena renal, donde hace un ángulo recto, y se debe a la presencia de valvas. No se olviden, jóvenes, que es sangre venosa que está retornando hacia el corazón, por lo tanto tiene que ir esta sangre venosa hasta la vena renal, tiene que entrar a la vena, luego ir a la vena cava. Entonces ahí hace un ángulo recto y ese ángulo recto con la consiguiente presencia del varicocele. ¿Ya? Ahora, en el lado derecho es muy raro el varicocele. Y hay que sospechar en el lado derecho, les reitero, algún tumor, alguna neoplasia que aparezca, que esté comprimiendo la vena cava. Eso yo les voy a mostrar, les prometo, mostrarles una tomografía donde es notorio el varicocele en el testículo derecho. Ojalá que esta noche lo pilla rápidamente y se los envíe a través de su compañera, para que vean el varicocele derecho. La etiología les decía que están, fíjense, las valvas que se van haciendo más notorias y dificultando el retorno venoso. Las válvulas incompetentes son frecuentes, bueno, en fin. El trastorno combinado con el efecto de la fuerza de gravedad puede conducir a un drenaje deficiente del plexo pampiniforme. Bueno, puro charla. Aquí tenemos el diagnóstico. Fíjense, así se ve un escroto con presencia de un varicocele. Las venas son bien notorias. Existe el varicocele clínico y el varicocele subclínico, jóvenes. No todo varicocele es quirúrgico. Y ustedes tienen que saber, jóvenes, que el varicocele, ¿por qué se opera? Perdón un momentito. A ver,
Nuevamente, disculpen, jóvenes. Bueno, entonces decía que así se ve un varicocele en el lado izquierdo, pero también es difícil que ustedes vean en un lado derecho, pero yo les reitero que les voy a mostrar una imagen. Voy a pasar a su compañera y va a llegar a ustedes y van a ver en la tomografía abdominal un paciente que está echado, está en la mesa quirúrgica para ser operado de un cáncer renal. Y ese cáncer renal es el que está comprimiendo la vena cava, ocasionando un varicocele del lado derecho. Eso se los voy a mostrar y se los prometo. Las complicaciones. Entonces, como el varicocele es un acúmulo de sangre venosa, por lo tanto, aumenta la temperatura a nivel del escroto, ocasionando lo que se llama una astenozoospermia. O sea, astenia quiere decir cansancio, lento, ¿cierto? Entonces los espermatozoides van perdiendo paulatinamente su movilidad y van haciéndose, en otra palabra, más flojos. No corren, no disparan como deberían disparar en forma normal hasta la trompa de falopio para conseguir embarazar a la mujer, ¿entienden? Entonces, el varicocele nos ocasiona un cuadro de infertilidad, no de esterilidad. La infertilidad hemos dicho que es un cuadro reversible y la esterilidad es un cuadro irreversible, jóvenes. Tratamiento netamente quirúrgico, no hay por dónde. Ya les enseñaré cómo se hace. ¿Qué es la torsión testicular? Fíjense, aquí tenemos el testículo, aquí se torció el testículo. Entonces, al torcerse el testículo, este es el músculo cremaster. Entonces, la causa de la torsión testicular se debe a la proliferación del cremaster, de los músculos de cremaster, que hace que sean mucho más largos, y la torsión generalmente se presenta después de hacer algún esfuerzo físico. Suponiendo que uno de ustedes le dice a su mamá o su papá: a ver, lleva esta carretilla de acá allá y bueno, llévamelo todo esto, hijo, por favor. Ustedes llevan la carretilla y bueno, hacen un trabajo físico, un esfuerzo físico, y en durmiendo se presenta el dolor intempestivo a nivel del testículo. Y ese testículo, al torcerse, por supuesto que va a estar mucho más elevado que el otro testículo, ¿no es cierto? Va a estar más alto porque está torcido y acompañado de un dolor intenso. Y siempre, jóvenes, se presenta cuando el paciente está durmiendo. Claro que ya saben que en medicina nada 2 más 2 es 4. De todas maneras, esa es la frecuencia de presentación. Por lo tanto, este paciente es una urgencia urológica. ¿Por qué? Porque este paciente debe ser operado dentro de las 6 horas para destorcer el testículo y que no se necrose. Lógicamente, se pide una ecografía Doppler de testículo para ver y demostrar a los padres la falta de vascularización del testículo, y esto es una urgencia. Una vez destorcido el testículo y fijado y ve que el testículo es viable, inmediatamente se procede a fijar el testículo contralateral, porque si se torció el testículo izquierdo, se va a torcer el testículo derecho. Aquí está, frecuencia de urgencia urológica, importante repercusión a largo plazo, detiene la irrigación a la gona, no hay sangre arterial, 1 en 4.000 varones, torsión extravaginal o intravaginal. Ya. Entonces, esos son los cuadros que se presentan. Teniendo como base una normalidad anatómica que favorezca la torsión, es necesaria la presencia de una fuerza que produzca el hecho, que en la mayoría de los casos se atribuye a una enérgica contracción del músculo cremaster. Ahí está. O sea, el cremaster, este cremaster es que se contrae y lo tuerce al testículo. ¿Ya? Ahí fíjense, tengo imágenes, he operado yo bastantes casos, y en muy pocas ocasiones he llegado a hacer orquiectomía, porque prácticamente no vuelve al color normal.
Si se mantiene a su lado con todas las maniobras que uno sabe hacer, afuera el testículo, mi querido amigo, pero inmediatamente fijo el lado contralateral. Manifestaciones clínicas, fíjense ahí, presente eritema, edema escrotal, el testículo está más alto que el lado contralateral, se presenta en neonatos y lactantes con una más dura y firme, el inicio es súbito del dolor con la fosa ilíaca ipsilateral a la torsión que sigue un edema escrotal. Signo de Prean, esto anótense, el signo o la maniobra de Prean significa que suponiendo que este es el testículo torcido, yo lo levanto con la mano, lo elevo y aumenta el dolor en el paciente. En cambio, a diferencia de la epididimitis, yo, cuando hay una inflamación del epidídimo, yo levanto el testículo y el dolor a nivel del testículo y el escroto se alivia. En cambio, la torsión se aumenta. Eso se llama la maniobra de Prean. Anótenlo. Aquí está, fíjense, aquí hay una buena vascularización y aquí no hay vascularización, jóvenes. ¿Qué se debe hacer? Distorsión del cordón espermático, valorar la viabilidad del testículo, si es viable o no es viable. Si es viable, se deja, y si no es viable, afuera, ¿no es cierto? Viable, hay que ver un sangrado parenquimatoso ipsilateral, y si no es viable, orquiectomía, se retira el testículo. Bien, jóvenes, con eso terminamos este capítulo que es un poquito cansador, es un poquito largo, pero no podíamos nosotros dejar de avanzar, porque ahora ya estamos igualados y nos veremos el día martes en el mismo canal y a la misma hora, mis queridos jóvenes. Que tengan lindo fin de semana. Yo seguiré trabajando con este trabajo que me metí a ver cómo van las cosas, pero ya les estaré comunicando. Hablaremos de esto el martes. Que les vaya muy bien, jóvenes. Hasta el martes. Igualmente, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.